Hola amigos, nosotros somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, pertenecemos al cuarto semestre de la Facultad de Ciencias Económicas, Sistemas Estratégicos. Bien, en este video tutorial mis compañeros y yo vamos a presentarles acerca del balance scorecard. Bien, el balance scorecard o BSC es un método para medir las actividades de una empresa en términos de su visión y estrategia. Proporciona a los agentes una mirada global del desempeño del negocio. También podemos decir que es una herramienta de administración de empresas que muestra continuamente cuando una compañía y sus empleados alcanzan los resultados definidos en el plan estratégico. También es una herramienta que ayuda a la compañía a expresar los objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con la estrategia. Bien, vamos a empezar a explicar cada uno de los índices que nosotros presentamos en nuestra compañía. Nuestra empresa es acerca de Aerocontinental. Se trata de las compras de paquetes turísticos, eh, viajes turísticos en sí, y viajes a nivel nacional. Bien. Nosotros como primer índice, nosotros tenemos el índice de liquidez. Bien, ¿qué nos dice el índice de liquidez? Nosotros presentamos en Word nuestro balance scorecard, nuestra empresa Aerocontinental. Bien, tenemos como índice de liquidez una meta que dice que el departamento financiero de la empresa Aerocontinental decide que la empresa deberá tomar como mínimo de liquidez $1 para cubrir sus obligaciones y un máximo, de 1.6 dólares, los cuales serán calculados del estado de situación financiera. Bien. El cálculo para la liquidez es activo corriente sobre pasivo corriente. Bien. Nos dirigimos hacia el balance y vemos que el balance tenemos un 40%. Bien, como nosotros habíamos hablado, teníamos un mínimo de 1 y un máximo de 2. Nosotros nos presentamos aquí en el 1.4. Bien, vamos a explicar. Si nosotros aquí aumentamos y ponemos un 3, esto nos quiere decir que nuestro índice de liquidez va a aumentar en un 200%. Bien, pero si nosotros ponemos 0, esto quiere decir que disminuye, en un 100% al valor mínimo que nosotros establecimos. Bien, ponemos realmente como estaba. Bien, nosotros como segundo indicador tenemos al capital de trabajo. ¿Sí? Tenemos que el capital de trabajo está en un 83.33%. Bien, capital de trabajo, nosotros tenemos como meta mantener un capital de trabajo mínimo, como mínimo de $30,000 y alcanzar un máximo para cubrir un máximo de $90,000 mensuales para cubrir con nuestras obligaciones. La fórmula de cálculo, como podemos observar, el capital de trabajo es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Bien, nos dirigimos hacia el balance scorecard y podemos observar que tenemos como mínimo los 30,000 establecidos y como máximo teníamos como máximo nosotros 90,000. Bien, nosotros nos presentamos acá con 80,000, lo cual nos permite estar en un 83.33%. Pero si a este valor nosotros disminuimos o nosotros se disminuye a un $25,000, podemos observar que nuestro capital de trabajo disminuye en menos 8.33%. Y si nosotros aumentaríamos el valor de los 90,000, esto quiere decir que aumentaría el porcentaje o aumentaría el valor máximo que nosotros presentamos. Como tercer índice, nosotros tenemos como tercer indicador o índice, tenemos el índice de endeudamiento, que como meta nosotros tenemos mantener un índice de endeudamiento como mínimo de $0 y un máximo de $1. Esto quiere decir que nuestra empresa no quiere estar
adeudada a nadie. El índice de endeudamiento se lo calcula al total de pasivos dividido por el total de activos. Bien. Nos dirigimos hacia el balance y podemos darnos cuenta que nosotros tenemos un 100%. ¿Sí? Podemos darnos cuenta que si nosotros ya agregamos nuestro valor, digamos nosotros estamos en un 0,5, esto nos quiere decir que nuestro índice es del 50%, el índice de endeudamiento es del 50%, porque estamos en el rango de 0 a 1. Si nosotros aumentamos y ponemos 2 al índice de endeudamiento, esto nos quiere decir que disminuye en 100%. Y si nosotros bajamos, ponemos 0 al índice de endeudamiento, podemos darnos cuenta que tiene un índice de endeudamiento del 100%. Bien, entonces estos son los tres primeros indicadores. Mis compañeros les van a explicar. Bueno, continuando con los indicadores, ahorita les vamos a hablar sobre el apalancamiento financiero. Bueno, como meta tenemos que evitar que se trabaje con 0.70 centavos de capital por cada dólar, por cada dólar propio de la empresa. La fórmula para apalancamiento financiero va a ser total pasivo sobre total patrimonio. Nos vamos aquí al programa. Entonces podemos ver en el apalancamiento financiero que tenemos un mínimo de 0 y un máximo de 0.8. Y pongamos un 0, se va a poner en verde, porque recuerden que nuestra meta era evitar que se trabaje con 0.70 centavos. Entre más nos acerquemos al 0.7, se va a poner en rojo. Bueno, continuando ahora vamos a hablar con los indicadores de rendimiento. Vamos a hablar sobre el número de boletos vendidos por empleados durante un mes. La meta para este va a ser vender como máximo 33% boletos mensuales por empleado y un mínimo de 13% de boletos. Para obtener esta información se llevará un registro de las ventas realizadas por cada uno de los vendedores. La fórmula para este indicador va a ser el boletos vendidos vendedor sobre total boletos vendidos, y esto lo multiplicamos por 100. Bueno, ahorita nos vamos al programa, ¿no? Entonces estamos en el número de boletos vendidos. Entonces aquí podemos ver que tenemos un mínimo de 13 y un máximo de 33. Y digamos que ponemos un 13%, vamos a tener un progreso del 0%. Entonces cambiamos, digamos que pongamos un 22. Se va a ir aumentando el porcentaje de progreso hasta llegar a la meta es cumplir un 33%. Entonces damos clic en digamos en un 32, y ya vemos que se pone en verdecito el progreso, ¿no? Estamos ya casi cumpliendo nuestra meta. Continuando con los indicadores, tenemos lo que es el número de vuelos por mes. Entonces, la meta del número de vuelos de avión durante un mes sería mantener un número de vuelos como máximo de 120 y un mínimo de 80. Para ello se llevará un registro de los vuelos realizados por avión. Ejecución táctica. Para cumplir con esta meta, la empresa hará que las naves cuenten con el mantenimiento necesario para lograr que funcionen de manera eficaz. La fórmula del cálculo de esta es el porcentaje de vuelos por avión, que es igual al número de vuelos por avión sobre el total de vuelos por 100. Vamos a ver en el programa BCCLI que tenemos aquí número de vuelos que estaba, como decíamos, con un máximo de 33%, un mínimo de 5. Entonces el valor, aquí podemos ver que está en igual que del mínimo, que sería negativo. Entonces podemos cambiarlo para ver si es que está dando resultados. Vamos a poner un 20. Ya, entonces ahí podemos ver que ha cambiado en 18%, ha disminuido el número de vuelos por mes. Ya tenemos otro indicador que es el margen bruto.
Ya podemos ver que el margen bruto la meta del margen bruto es lograr que la empresa obtenga un margen de contribución o ganancia bruta con un máximo de 39% y un mínimo de un 20% de los ingresos. Estos cálculos se los realizará al final de cada periodo contable. La ejecución táctica: evitar que los costos de operación y administración sean cada vez más altos. La fórmula de cálculo sería margen bruto igual a ventas menos costo de ventas sobre el total de ventas por 100. Entonces nos vamos al BCC. Margen bruto dice que como máximo 39% y como mínimo 20%. Tenemos en nuestra empresa ahorita un valor del 37%, que eso nos da un 89,47% de margen bruto. Para comprobar podemos cambiarlo y ponerle en un 25%. Ya si tenemos un 25, podemos ver que el margen ha cambiado a 26,32%. Esto nos quiere decir que estamos un poco lejos de nuestra meta, que es el 39% es nuestra meta, y estamos cerca del mínimo, que tenemos 25, que es el mínimo es 20. Así que lo ideal sería para nosotros llegar al 39%. En lo que tiene que ver con puntualidad, podemos ver que la meta es lograr obtener un 1% de impuntualidad de los empleados y un 5% como máximo de impuntualidad. Estos cálculos se efectuarán por medio de registros de la hora de entrada de los empleados y sus sitios de trabajo. Estos cálculos se efectúan de manera mensual. La ejecución táctica: hacer de los empleados tengan un empoderamiento de la empresa, es decir, que se sientan comprometidos con la institución y pagando mejores sueldos. La fórmula del cálculo es la puntualidad igual al número de empleados atrasados sobre el total de empleados por 100. Entonces nos vamos al BCC. Podemos ver que la puntualidad, como estaba como previsto, tenemos del mínimo que va a ser 0 y el máximo de 5% de impuntualidad. Tenemos que el margen de impuntualidad ha sido del 2,3 de impuntualidad. Esto nos da que como meta hemos alcanzado un 54% para tener una persona que ha llegado impuntual, que sería nuestra meta, pero tenemos 2,3. Entonces podemos ver lo que pasaría si es que tenemos 2. Cuando tenemos un 2, se puede ver que sube a un 60% el objetivo, porque está más cerca de llegar al 0, que es la meta, y más lejos del máximo de impuntualidad, que sería 5. Continuando con nuestro video, yo les voy a explicar el tiempo de atención al cliente. Bueno, aquí nosotros nos hemos establecido como meta máximo que debe tardar un vendedor 5 minutos y como mínimo 2 minutos. La forma de calcular el tiempo para determinar el índice tenemos de la siguiente manera. Y aquí tenemos el tiempo de atención al cliente. Pues bueno, básicamente no hay una forma de calcular, pero sí podemos medir el tiempo que se tarda, ¿no? Como máximo hemos puesto 5 minutos y como mínimo 2 minutos. Y básicamente aquí tenemos que el valor, es decir, se ha presentado un tiempo de 2.5 minutos, lo que equivale a un 83% de la meta que nosotros queremos. Y tenemos un peso de 4, aquí podemos cambiar los pesos de 3 o de 4 como queramos, en este caso le hemos puesto de 4. Ahora vamos a continuar con los indicadores de satisfacción. Tenemos el indicador de insatisfacción del cliente.
¿Cómo se mide la insatisfacción del cliente? Vamos a nuestro documento, a nuestro archivo, y aquí vemos el índice de satisfacción o de insatisfacción. Aquí está el índice de clientes insatisfechos. Dice como meta tenemos lograr un 10% de la insatisfacción como máximo y un mínimo de 0%. Es decir, que cuando nuestro indicador se aproxime a 0, para nosotros va a ser ventajoso, es decir, va a tener buenos resultados. En este caso tenemos que como máximo 10 minutos, perdón, el 10%, y aquí vemos que se ha mostrado 4% de los clientes insatisfechos. Es decir, que han venido clientes o que ha habido una insatisfacción del cliente. Esto también se obtiene a través de una encuesta, ¿no? Se le hace una encuesta a los clientes y luego medimos el índice de insatisfacción. En este caso se ha mostrado un valor de 4%, lo que equivale a un 60% de nuestra meta, que es obtener como máximo un 10% y como mínimo 0%, que sería lo favorable, ¿no? Si vemos aquí, si le cambiamos el valor, digamos una hipótesis que se ha presentado un 2% de insatisfacción, para nosotros es muy bueno, porque cuando más disminuye el porcentaje significa que el porcentaje de insatisfacción de los clientes, eso significa que estamos bien, que estamos cumpliendo con nuestra meta. Le dejamos en 4, que equivale al 60%. Luego vamos al siguiente indicador, que es reclamos de los clientes. ¿Cómo medimos este indicador? Para medir este indicador tenemos que indicador de reclamo de los clientes. Tenemos como meta permitir como máximo un 20% de reclamos de los clientes y alcanzar un mínimo de 0% de reclamos. Estos seguimientos se harán por medio de registros de los clientes que presentaron reclamos por diferentes razones. Los cálculos se realizarán mensualmente, es decir, que mensualmente vamos a ir determinando los cálculos para ir de alguna forma haciéndole seguimiento a los reclamos. Aquí tenemos que hemos tenido un 15%, aquí en la parte donde dice valor, tenemos un 15% de 20, lo que significa que es un 25%. Eso significa que pues no estamos cumpliendo con la meta, ¿no? Aún falta mucho. Digamos que se redujo a un 3%. Aquí ya no se nos pone verde, porque eso significa que estamos acercándonos a la meta. En este caso vamos a dejarle de nuevo en 3, perdón, en 15, que quedaría de nuevo en el 25%. Bueno amigos, es todo por ahora. Muchas gracias por su atención, espero les sirva nuestro video tutorial.